de una echada anunciada, ¿no? De un despido anunciado. Sí, efectivamente. Esto no es el sector privado, ¿no? No se puede decir, bueno, el gerente va a estar 4 o 5 meses más en el cargo y después vemos cómo lo cambiamos. Una vez que salió a la luz en la opinión pública que había incompatibilidades entre el presidente y su jefe de gabinete, la salida tenía los días ¿Cuál es contados, Fabián. Facundo, qué explicación hay de si se anuncia el jueves, para qué hacerlo el lunes? ¿Por qué no se hizo el propio jueves, no? Digo. Bueno, probablemente puede haber una combinación de factores. Por un lado, cierta inexperiencia en términos de cómo se producen las salidas en el sector público y a un nivel tan jerárquico en política. Y por otro lado, quizás cierto deseo de producirle un desgaste a la figura del propio Pose en días en la cúpula del poder, pero ya sin el poder que te da ser la mano derecha del presidente, ¿no? A ver, si salimos... Me parece que puede haber sí. una combinación de estos factores. Yo creo, Fabián, que acá lo que hay que analizar son 3 niveles. A ver. Uno, me parece una relación que estaba desgastada en términos personales, que es importante. Muchas veces la llegada al poder desgasta relaciones que tienen muchos años de duración. Todos sabemos que se llevaba muy bien, que era una persona de mucha confianza, pero el ejercicio del poder no tiene nada que ver con el ejercicio de la amistad, ¿no? Todos lo sabemos, es una actividad totalmente distinta y sobre todo cuando se está en esos niveles, la amistad deja de ser un factor importante. Después, evidentemente, por las cosas que podemos saber, sobre todo que saben ustedes, los periodistas, cierta desconformidad del presidente con el ejercicio en el cargo de jefe de gabinete, con algunas cosas probablemente insatisfacción con el ritmo de la administración, probablemente con otras, como por ejemplo el tema AFI, cierta enojo por cómo se han dado algunas prácticas en ese lugar. Y después me parece que hay un tema de perfiles, que creo que para el análisis político quizás es el dato más saliente, que también tiene que ver con un cambio en la mirada del presidente sobre algunos temas. Y me refiero específicamente al tema ley bases y a la necesidad de que el Congreso le apruebe algunas reformas estructurales al presidente. Fabián, nosotros pasamos de un presidente que dijo hace un par de meses que el programa económico no tenía nada que ver con ley bases y con el paquete fiscal y que si se aprobaba o no se aprobaba era lo mismo, y el otro día en la misma entrevista en la que dice que Nicolás Pose probablemente no sea más su jefe de gabinete, tenía la ley base como un hito. Sí, como un hito del que gobierno. dependía el cambio. Sí. Coincido. Entonces me parece que la designación de Guillermo Franco como su jefe de gabinete tiene que ver con una reorientación del gobierno o un darse cuenta, llamémoslo de alguna manera, de que quizás cierta pericia en la gestión política es que necesaria. No tiene nada que ver, sí, claro, que no tiene nada que ver con la eficiencia en la gestión administrativa, totalmente, más propia del sector privado, es necesaria. Y la verdad que si uno busca en el equipo de Javier Milei, la persona más experimentada, con más antecedentes, con más trayectoria en ese ámbito, es Guillermo Franco, que además, Fabián, es reconocido por gobernadores y por el que habla, es el que habla, el que atiende el teléfono a todo el mundo, por supuesto. Y el que habla un idioma parecido, aun cuando a veces no puede cumplir, porque ese es el otro tema. Claro, no siempre es cumplir, sino hablar un lenguaje también parecido, un lenguaje común, ¿no? La frase, Facundo, es, por lo menos dentro de lo que es la Casa de Gobierno, es: no servís, te vas. Eso es lo que dice el presidente. A nivel mecánica de trabajo, que es de alguna manera lo que vos decís que tiene que ver con la política, es aparentemente Pose no escuchaba al resto de los ministros explicar que es como el jefe de los ministros ese cargo, y a partir de aquí cargo muy importante. Claro, el nexo con el presidente de la Nación. Directamente no tenía el tiempo suficiente para escuchar a los ministros, y muchos de ellos llegaban a Olivos durante el fin de semana para poder hablar con el presidente, lo que no había solucionado Pose durante la semana. Más o menos una mecánica de trabajo así. Mi pregunta tiene que ver con la llegada de Sturzenegger. ¿Es bueno que llegue al gobierno en un ministerio porque le van a dar un ministerio, eso por lo menos es lo que trascendió, no está confirmado, que busca desregular directamente la economía, que es lo que tiene justamente Sturzenegger como objetivo final? ¿Lo quieren todos los ministros?
Pues yo creo que Sturzenegger cumple dos funciones en su llegada al gobierno, ¿no? Porque supongamos que esto se confirma, que ocupa un cargo de ministro de modernización. Creo que tiene dos funciones, una formal y una informal. En términos formales es esa que estamos viendo, que estamos señalando. Evidentemente ha sido un personaje central para pensar la otra pata del programa económico. El programa económico tiene una pata vinculada a la estabilización de las principales variables de la economía, especialmente la inflación, el tema del dólar, la resolución del problema de la economía bimonetaria y demás, que es algo que está en proceso, no resuelto todavía, pero todos los economistas que señalan, incluso economistas que tienen una mirada muy parecida a la del propio gobierno, sí, que ningún programa económico se sostiene solo en eso, que necesita reformas estructurales. Es decir, el menemismo, para pensar en un modelo en el cual Milei se mira en el espejo, no fue solo la convertibilidad, fue la convertibilidad y un montón de transformaciones normativas, institucionales, que cambiaron o modificaron la relación entre el Estado y la sociedad, y que permitieron una mayor liberalización en el funcionamiento de los mercados que acompañó esos cambios macroeconómicos. Entonces, Sturzenegger es la pata que garantiza una mirada en relación a eso. Por otro lado... Pero es bueno que llegue, o todavía mejor ni... No tiene nada de malo. Déjame que te diga, no tiene nada de malo. Por otro lado, además de eso, me parece que le da al presidente una mirada desde otro lugar, diferente, sobre el proceso económico. Todos los gobiernos, todos han tenido un ministro de Economía en las sombras, suplente, sí, alguien que es una figura de recambio en caso que el ministro de Economía se desgaste, haya que generar un cambio. Me parece que Sturzenegger también es posible que tenga un rol relacionado con eso, con aportarle al presidente una mirada diferente. A la pregunta tuya inicial, ¿es bueno o es malo? Bueno, no lo sé, depende para quién, digamos. Es ahora, muy difícil señalar en esos términos, ¿no? Volviendo al tema POSE, quizá también hay que mirar el tema de la AFI, que no es menor en la ida de POSE. Entonces, digo, algo va a tener que cambiar ahí, ¿no? Hay muchas quejas internas en el gobierno, Facundo, con ese tema. Bueno, eso es lo que te no de la señalaba oposición. yo. Curiosamente, las quejas sobre la AFI, viste que no vienen de la oposición, vienen del oficialismo. Eso, Fabián, es lo que yo te estaba señalando, te lo dije muy al pasar, vos le estás haciendo doble clic, como se dice, que tiene que ver con, porque el presidente también ha anunciado el descabezamiento de esa entidad, sí, y supuestamente vendrá alguien en su reemplazo. Había muchos rumores, ustedes manejan más información que nosotros los analistas, pero había muchos rumores de que había un uso discrecional de las actividades de inteligencia en relación a las propias figuras del gobierno. Exactamente, o sea, las propias figuras del gobierno. Ahora lo contamos. Facundo, gracias. Sí. A ver, abrazo, señor. Un abrazo grande, Fabián. Vamos a contar las dos razones que llevaron al alejamiento de POSE. A ver. Uno tiene que ver con quejas internas, vamos a contarlo, son quejas internas en el gobierno. Sí, Dos, alguien vinculado a lo, no sé si es lo lúdico la palabra, después lo cuento bien.